Un informe que incomoda al poder. La ONU acaba de publicar su reporte mundial sobre drogas y el resultado es lapidario para quienes llevan años señalando a Caracas como epicentro de la circulación ilícita. Venezuela no aparece en el centro del mapa, sino en los márgenes. El mito del Estado traficante se derrumba frente a los datos oficiales. La paradoja es evidente. Mientras Washington insiste en usar esa etiqueta como justificación para sanciones, presiones diplomáticas e incluso maniobras militares, las cifras muestran que el gran corredor hacia Estados Unidos está en el Pacífico, con salida desde puertos ecuatorianos. ¿Por qué entonces la narrativa se concentra en Venezuela y no en Quito? Quédate y descubre los detalles. El pulso del mundo, una lectura de Latido Global. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma que Venezuela no tiene cultivos ilícitos registrados y que apenas un 5% del flujo intenta cruzar por su territorio. En contraste, el 87% se desplaza por rutas del Pacífico, donde Ecuador y Colombia se han convertido en salidas recurrentes hacia el norte. España, en 2024, decomisó más de 13 toneladas de cocaína en un solo cargamento proveniente de Guayaquil. Ese hecho fue interpretado en Europa como señal de que el verdadero epicentro del tráfico hacia el continente está en la costa ecuatoriana, no en el Caribe venezolano. Estados Unidos, sin embargo, insiste en mantener el foco sobre Caracas. La etiqueta del Cártel de los Soles, usada en informes oficiales y replicada por grandes medios, se convirtió en un instrumento político más que en un dato comprobable. En 2015, cuando la Casa Blanca declaró a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria, coincidió con una ola de filtraciones de la DEA y el Departamento de Justicia a periódicos europeos. Así nació un expediente mediático que apuntaba más a justificar sanciones que a probar delitos. Ese libreto se ha repetido desde entonces. Cada vez que fracasa un intento de presión directa, regresa la narrativa del Estado traficante como argumento para aislar diplomáticamente a Caracas. En respuesta, Nicolás Maduro ha optado por reforzar la movilización popular. Con más de 4 millones de milicianos desplegados, Caracas busca enviar el mensaje de que cualquier intento de intervención encontrará resistencia. Mientras tanto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, advirtió que cualquier operación militar contra Venezuela sin aval regional equivaldría a una agresión contra toda América Latina. Sus palabras ponen de relieve que la discusión ya no es sobre rutas ilícitas, sino sobre soberanía continental. Diego Sequera, analista venezolano, sostiene que la etiqueta de narcoestado fue un recurso diseñado para desplazar el debate de democracia y dictadura hacia crimen y seguridad hemisférica. Esa mutación narrativa encajó con los intereses del Comando Sur de Estados Unidos. La paradoja mayor es que Estados Unidos, identificado como el mayor consumidor de cocaína y opioides, proyecta hacia el sur una amenaza que en buena medida nace en su propio territorio. Esa contradicción mina la legitimidad de sus acusaciones. El discurso estadounidense ha funcionado como pieza propagandística. Cada informe de inteligencia filtrado a la prensa se convierte en noticia sin citar origen, y termina dando vueltas como si fuera un hecho judicial. Ecuador, en cambio, vive otra realidad. Sus puertos son señalados en informes europeos como nodos clave del tráfico hacia España y el resto de la UE. Sin embargo, el gobierno de Quito, alineado con Washington, no recibe la misma presión ni sanciones. En 2019, tras el fracaso del intento de golpe en Caracas, el fiscal William Barr buscó acusar a Maduro directamente de encabezar redes ilícitas. No se trataba solo de política exterior. La acusación buscaba transformar el caso venezolano en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Ese viraje encajó con la lógica interna estadounidense: convertir la cuestión latinoamericana en un tablero de orden y control. En ese esquema, la democracia pasó a un segundo plano, y lo importante fue justificar bases, ejercicios militares y control marítimo. En los informes de Naciones Unidas, Venezuela ocupa un espacio secundario, mientras que Estados Unidos aparece como destino central del consumo. Esa fotografía contrasta con el relato mediático que busca presentar a Caracas como epicentro. Europa también quedó retratada. El mayor decomiso de 2024 fue europeo, y no tuvo nada que ver con Caracas. Más bien, reforzó la idea de que el corredor pacífico, con Guayaquil como punto neurálgico, es la vía predominante.
Fernando Casado documentó en su investigación cómo en 2015 medios españoles publicaron filtraciones provenientes de la CIA sin verificarlas. Esa operación mediática consolidó la etiqueta contra Venezuela sin pruebas judiciales sólidas. La arquitectura mediática construida desde entonces sigue activa. Grandes diarios repiten insumos de inteligencia como si fueran hallazgos propios. El resultado: una narrativa que sobrevive aunque los datos la contradigan. El propio exdirector del diario ABC admitió que cuando la CIA entregaba un informe, el periódico lo publicaba sin aclarar su procedencia. La frontera entre información y propaganda se borró. Hoy, con el respaldo de Naciones Unidas, Caracas reclama que los hechos la liberan de esa etiqueta. Pero en el campo de la política internacional, la narrativa pesa más que los datos. Para analistas críticos, Washington seguirá utilizando esta herramienta porque cumple una función estratégica: mantener la justificación de su presencia militar en el Caribe y el control sobre gobiernos de la región. El contraste con Ecuador vuelve a ser ilustrativo. A pesar de que Guayaquil aparece en reportes como centro de salida de cargamentos, su gobierno no enfrenta sanciones ni amenazas. La obediencia política funciona como un blindaje. El informe de Naciones Unidas deja en claro que la selectividad política pesa más que los hechos. Caracas es castigada por no alinearse, mientras Quito es protegido por su sumisión. En el fondo, el mito del Estado traficante ha sido una herramienta propagandística de poder. No busca justicia ni refleja datos, sino que produce consenso para la coerción. El cierre que deja este informe es claro: Venezuela no es el epicentro del problema. Pero la pregunta es si eso bastará para desmontar la maquinaria mediática que ha convertido un mito en arma política. La narrativa puede resistir a los datos, pero no eternamente. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse esta ficción antes de que la realidad imponga sus límites? Te leemos en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna actualización importante. Recuerda, las piezas del tablero siguen moviéndose. Si quieres entender el juego global, quédate con nosotros. Aquí tendrás un lugar donde entender las noticias internacionales desde una perspectiva crítica, independiente y latinoamericana, para estar bien informados sobre el mundo geopolítico en el que estamos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esto fue El Pulso del Mundo. ¡Hasta la próxima!